Hoy, en la gran panadería, los clientes comentaban lo maravilloso que era el día. Entre ellos corren rumores de que el emperador aún no ha elegido sucesor. El emperador Raquín el Grande murió de viejo a los 85 años. Tuvo 9 hijos de la emperatriz viuda. El emperador pasará a la historia como un santo, lo que no puede decirse de sus hijos. Tras su muerte comenzó una sangrienta lucha por el poder, que continúa hasta nuestros días. Por supuesto, el protagonista no conoce todos los detalles, pero parece que quieren matarse unos a otros. El poder, después de todo, echa a perder a la gente. El asistente llama a Sistina y le dice que hay un pedido en el primer salón del Palacio Imperial. La bruja llamó a su escoba y voló hasta allí. Sistina voló con su escoba a través de la ventana directamente al palacio, donde fue recibida por el mayordomo. Después de ser saludada por el mayordomo, la muchacha se presentó diciendo que era del reparto de la gran panadería. El mayordomo dio las gracias a la bruja y preguntó si Sistina no está ocupada, que les ayudara a poner rápidamente la comida en porciones. La bruja dijo, «No soy difícil», y aplaudiendo, hizo bailar los platos. La comida milagrosamente se depositó en el plato y cayó en su sitio. La bruja sonrió a los invitados sentados a la mesa. Sistina no entendía por qué aún no le habían pagado, porque ya deberían haberlo hecho. Así que decidió ir a preguntarle al mayordomo. Pero el mayordomo guardó silencio, se puso al lado de la bruja y presentó a los invitados a quien llevaban tanto tiempo buscando, el único miembro superviviente de la familia imperial y la hija de la bruja, Ragi Nor. La muchacha estaba asombrada, pues ahora era la heredera, Sistina Nor. El mayordomo confesó que el barón de Lifan garantiza la veracidad de esta información. La bruja empezó a pensar que era por el pan malogrado y no entendía de lo que hablaban. Pero los aristócratas se quedaron sentados y callados. A Sistina no le quedaba claro qué significaba todo aquello. Un joven caballero se levantó y se acercó a la bruja Sistina. El hombre miró directamente a los ojos de la bruja. Se arrodilló frente a la bruja y desnudó su espada. El hombre se presentó diciendo que era el caballero Raiden. Apenrtes y el barón de Lefán no se equivocaba. Como guardaespaldas personal prometió proteger a su majestad Sistina. Por supuesto, la bruja se sorprendió de que el caballero inmediatamente le hiciera un juramento. Ella ha oído que Raiden es el mejor caballero del imperio, pero no sabe si se puede confiar en sus palabras. La bruja dijo a toda la sala que no sabe lo que está pasando aquí y está segura de que definitivamente no es de la familia imperial. La madre de Sistina es de la Selva Negra y su padre es un plebeyo. El mayordomo dice que no puede haber error y que Sistina es hija de Jurteón Árbita. La bruja tiene sangre imperial. Sistina sabe que el nombre de su padre era Jurteón. Su madre es una bruja, así que después de la boda su padre tomó su apellido. Sistina lamentablemente no sabe su verdadero nombre. Uno de los caballeros dijo que no tenían mucho tiempo. Le preguntó a la bruja que no sabía nada de su padre. Sistina dijo que solo sabía que su padre tenía el pelo castaño y los ojos oscuros, y que era muy fuerte y musculoso. La bruja señaló con el dedo la foto y dijo que se parecía a ese hombre. Aunque dijo que éste estaba un poco desaliñado y desdoblado, los caballeros habían notado que la bruja Sistina era tan insistente, pero ahora la chica solo pensaba en escapar. Este caballero ha seguido a la bruja. Justo detrás de la bruja está de pie, justo detrás de la espalda de Sistina. La bruja no sabía qué hacer, pero entonces una idea vino a su mente. De una manera irrespetuosa, la muchacha se dirigió a los aristócratas y les dijo que ella tenía una manera de verificar su pertenencia a la familia imperial. La bruja dijo que podía averiguarlo con el PRI. Inmediatamente surgió la discusión entre los aristócratas de que se trataba de una bruja. Un tiempo después, la PRI vino a ver a Sistina. La vieja bruja preguntó a la muchacha qué le pasaba y la llamó por alguna razón. La joven bruja le explicó que tenía que entregar un encargo en palacio
y allí todos dicen que es de la familia imperial. Ahora Sistina no sabe qué hacer y pide ayuda al Pri. La vieja bruja le dijo que se calmara, que ahora le enseñaría algo, y le hizo un gesto con la mano. La mujer ordenó a Sistina que encontrara ella misma las respuestas a todas sus preguntas. Era la genealogía de la bruja. Tenía todo sobre la ascendencia de la madre de Sistina, lo que significaba que podría ser posible encontrar los nombres de los parientes de su padre que la bruja había encontrado Raki Nor en el lienzo. Jurteon Nor, ese era el nombre del padre de Sistina. Su abuela se llamaba Isis Vedin y su abuelo Rakin Arbita. Así es, resulta que Sistina sí es la heredera de la familia imperial, pero no puede ser. Pri admitió que es difícil de creer, por suerte es verdad. Sistina es nieta de Rakin el Grande, pero la niña solo se preguntaba cómo pudieron conocerse sus padres, y cuando era lo bastante pequeña como para preguntarle a su madre cómo se casó su madre con su padre. Raki Nor dijo de su hija que su primer encuentro fue como un cuento de hadas. Raki Nor salió volando del oscuro bosque y sobrevoló un hermoso jardín. Esa noche había una hermosa luna llena. La bruja accidentalmente atrapó su sombrero en un árbol, perdió su coordinación y cayó al suelo. Pero apenas la bruja tocó el suelo, fue atrapada por un hermoso hombre. Este era el padre de Sistina, y en cuanto Raki Nor lo vio, supo que era su destino. Fue amor a primera vista. Para Raki Nor, papá fue como un regalo del cielo, pero fue Raki Nor quien cayó de cabeza. Sistina se dio cuenta de que esta historia trataba de cómo su madre se había caído ridículamente en el jardín del emperador. Ahora la joven bruja se dio cuenta de que su padre era de la familia imperial. Al mismo tiempo, también surgió la confusión de por qué su padre vivía como un hombre corriente y trabajaba en una panadería corriente. Los aristócratas habían pedido que la bruja se convirtiera en su emperatriz. Por supuesto, Sistina no se dio cuenta de la gravedad del asunto. Los aristócratas admitieron que parecía una tontería, pero hoy se enteraron de que el último hijo del difunto emperador había muerto y ahora el trono no tenía heredero. Solo una joven bruja podía ocupar el lugar del trono. Sistina dijo que esperaran, porque en cualquier caso, ella no es la última pariente viva del emperador y debe haber más pretendientes al trono. Solo tiene que buscar una bruja, no quiere tomar el lugar de la emperatriz y no cree que ella puede ser el único heredero al trono imperial. Pero la aristócrata afirma que solo se necesita un heredero directo, hijo o nieto. Sistina empieza a justificar que no entiende nada de ser emperatriz, que lo único que sabe hacer es hornear pasteles y limpiar la casa. La bruja cree que no tiene absolutamente nada que aportar al país. No entiende de política, no entiende de economía, es ajena a la formación nobiliaria. El imperio se acabará en poco tiempo. La bruja tiene miedo de destruir Arpita. Es como pedirle a un niño de 5 años que haga una tarta. El resultado será el mismo. Sistina cree que hay muchas más personas dignas de ocupar el trono del emperador Arbita. Pero los aristócratas solo sonrieron y miraron a su majestad Sistina. Por supuesto, la bruja no entendía por qué todos estaban tan tranquilos. El mayordomo dijo que creía que la señora Sistina era lo suficientemente inteligente como para tomar la decisión correcta. Cuando cayó la noche, Sistina intentó escapar, pero fue inmediatamente sorprendida intentando escapar. El mayordomo abrió la puerta y dijo que habían llegado. Era el lujoso estudio del emperador. Por supuesto, Sistina está disgustada, pero si hay alguna pregunta, que la dama se la haga al mayordomo. Sistina no entiende por qué su padre ocultó quién era en realidad. Su padre era un hombre bueno y amable, pero su madre murió al dar a luz y él tuvo que crecer entre la indiferencia de su padre y el odio de sus hermanos. Entonces conoció a Raki Nor, tras lo cual dejó una nota y huyó en busca de una vida mejor.
Sistina se da cuenta de que a la bruja no le gustaba el lugar y seguía preguntando por qué ella debía ser la nueva emperatriz. Si la bruja se iba a otro país y se casaba, tendría que sacrificarlo todo para hacerse con el trono. Por supuesto, los aristócratas confirmaron que la bruja tenía toda la razón y que tendría que hacerlo. El aristócrata dijo que, como la señora ya sabe, hay varios herederos del emperador, como parientes lejanos. Dicho esto, ninguno de ellos puede utilizar el sello del emperador, ya que no tienen derecho a hacerlo. Normalmente, el emperador utiliza este sello para firmar tratados, leyes y decretos. Solo los herederos directos pueden utilizarlo. Hoy en día no se sella nada, lo que causa muchos problemas, porque nadie puede invertir un gran presupuesto sin tener los documentos en la mano. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo para hacer cumplir la ley. Sistina se dio cuenta del horror de lo que estaba ocurriendo, porque si los aristócratas se hubieran salido con la suya, le habrían dado el sello a un bebé, aunque fuera heredero directo. Se iría a casa y lo pensaría mejor. Pidió llevarse el libro que el propio emperador había dejado para su nieta. Sistina sintió inmediatamente el poder. El libro estaba hecho especialmente para la bruja. El mayordomo no sabe lo que contiene, así que no pudo abrirlo. Sistina voló a casa con su guardaespaldas personal, Raiden Apenratus, a la gran panadería. La bruja le preguntó al caballero si el vuelo había ido bien, pero Raiden admitió que no había sido tan malo como pensaba. Llegaron volando, y la bruja pidió pasar al caballero al interior. Sistina empezó a sospechar de algo de lo que estos parecían ser, algún tipo de extraño. Sistina se quitó el sombrero y dijo que limpiaría un poco el lugar, así que le pidió que se sentara aquí si quería. Pero al caballero Raiden le preocupaba que pudiera pasarle algo a la bruja, así que se fue con ella. Por supuesto, Sistine no entiende qué quiere Raiden con ella. Ella dice que no tiene que hacerlo y que está bien y que no hay nada de qué preocuparse. El caballero piensa que eso no es cierto y directamente no deja pasar a la chica. Por supuesto, la bruja decidió que tenía que empezar a hacer algo. La bruja entró en la cocina y empezó a hablar con su cocinera, pero allí estaba Raiden parado detrás de ella. El cocinero le preguntó qué pasaba que la bruja venía tan tarde, pero Sistina admitió que estaba bien. La ayudante vio a su amiga Sistina y le dijo que estaba muy preocupada. La bruja se disculpó ante la ayudante, pero ésta no se ofendió y al ver que la niña estaba ilesa, le preguntó si Sistina tenía hambre. La bruja llevaba mucho tiempo sin comer y estaba preocupada. La ayudante confesó que había cocinado su carne favorita en salsa de tomate. A Sistina, por supuesto, no le importó. La muchacha decidió agasajar a su caballero Raiden, le deseó buen apetito y empezó a comer. Hacía mucho tiempo que la muchacha no comía en casa. La bruja se dio cuenta de que la cuchara era de plata. Antes eran de madera. El caballero dijo que Sistina podía ser envenenada en cualquier momento, pero la bruja enfadada preguntó si era demasiado preocuparse. Sistina sugirió simplemente comer tranquilamente. La bruja empezó a meter comida en la boca del caballero. Se estaba haciendo tarde y Sistina tenía muchas ganas de dormir, pero el caballero mantuvo la calma y la siguió paso a paso. Raiden confesó que tenía que permanecer al lado de su majestad en todo momento. Sistina decidió llevar al caballero a la habitación de sus padres. En la habitación había una escoba y la bruja decidió presentársela al caballero. La escoba mágica se llamaba Tommy Ron. Por supuesto, la chica también presentó a Sir Raiden. El caballero había oído hablar de que las brujas solo usan una escoba en toda su vida. La chica confiesa que Tommy Ron es la escoba de su madre, Raggi Nor. Tommy Ron es muy querida por Sistine y no puede tirarla así como así. El caballero se dirige a su majestad, pero la chica pide que la llamen simplemente Sistine. Raiden empezó a hacer algún tipo de moraleja, pero la bruja lo interrumpió rápidamente. Sistina se tumbó en la cama y empezó a mirar el libro que su abuelo había dejado especialmente para ella. La bruja admitió que aún no se había decidido nada. El hijo menor había abandonado el palacio y era muy extraño.
Sistina se dio cuenta enseguida de que no era un libro, sino un diario cualquiera. Había escrita una dirección para su querida nieta Sistina. Si está leyendo esto, lo más probable es que sea la última heredera superviviente. Tiene mucho que aprender antes de convertirse en emperatriz. La emperatriz debe administrar el tesoro. Solo los miembros de la familia imperial pueden sacar algo del tesoro. El ministro Maiter se encargará de la parte política, el general Tain del ejército. Sistina debe asegurarse de tomar el juramento de lealtad de los caballeros. No es difícil dirigir un imperio. Imagina que es una gran panadería del tamaño de medio continente. El abuelo cree que su nieta sin duda hará frente a esta tarea. Al emperador le empieza a doler la mano de escribirlo todo, pero está seguro de que Sistina lo hará bien. La bruja cerró de golpe el diario justo cuando Raiden empezaba a echar un vistazo. La muchacha admitió que solo la familia imperial podía ver el contenido. Bueno, de todos modos, el abuelo cree que Sistina debería ocupar el trono. Ella ya estaba cansada de darle vueltas al asunto. Le dijo a su leal caballero que estaba segura de poder hacerlo y le agradeció su ayuda. La chica se despertó aterrorizada, pero parecía ser solo un sueño. El caballero Raiden estaba dormido con su espada en los brazos. Resulta que es muy guapo. La bruja ordenó limpiar la panadería. El caballero Raiden se acercó a ella y Sistina lo saludó deseándole buenos días. Le preguntó que el caballero le había dicho que iba a acompañarla a todas partes, y como Sistina trabaja en reparto, no se imaginaba cómo iba a ir el caballero con ella a todas partes. La bruja comentó que sería incómodo para los dos volar juntos. Raiden preguntó si había pedidos para hoy. Sistina dijo que había bastantes pedidos para hoy y que tenían que hornear en la mansión de gente influyente. El caballero comentó que todas estas casas estaban cuidadas por la familia imperial. Sistina se dio cuenta de que se trataba de gente en la que se podía confiar. Pidió volver lo antes posible. Raiden se preocupa cuando no está cerca de su señora, pero Sistina cree que no hay por qué preocuparse tanto. Quiere presentar a Raiden a su hermana y a su hermano. Rara vez se le ve, pero a veces aparece en los periódicos. Así que para no llamar la atención, el caballero de Raiden decidió disfrazarse de aristócrata corriente. Se quitó su atuendo de caballero con una camisa blanca debajo y se puso gafas. Parecía una bruja empollona normal y corriente. Llegó a la sala de ventas, donde les recibió una asistente. Rafen preguntó a Sistina quién había venido con ella, si era su amante, pero la bruja confesó que no lo conocía y que era un caballero que le habían presentado en palacio. Sistina decidió confesar que ayer se había enterado de que su padre era un hombre muy noble. El ayudante gritó si era un noble. Era de familia imperial. Tras casarse con su madre, huyó de casa. Todos sus parientes más cercanos han fallecido, así que la única heredera al trono imperial es Sistina. A la ayudante le molestó un poco que Sistina no se lo dijera enseguida. La cocinera le dice a Ranefa que se calme, que la bruja está segura de que todo irá bien en la panadería, porque tiene unos hermanos maravillosos. Sistina espera que no tenga ningún problema con ella. Ranefe pregunta cómo puede dirigirse a este joven. Sir Raiden le pide que lo llame Señor Rust. Ranefe sabe que el nombre Rust puede ser usado por todos los caballeros, así que asumió que Rust es uno de ellos. La hermana está segura de que Sistine no correrá peligro con semejante guardaespaldas. El señor Rust se lo garantiza. Ranefe dice que vigilará al caballero. La hermana cree que les vendría bien la ayuda del joven. El hermano se sorprende, pues el señor Rust puede levantar 6 sacos a la vez. Pasó algún tiempo y la bruja vino a invitar a su caballero Raiden a unas galletas. El señor Rust le dio las gracias y le confesó que trabajar en la panadería era más duro de lo que pensaba. La bruja admitió que utiliza la magia para no tener que trabajar. Ser emperatriz es mucho más duro. Raiden preguntó qué tipo de libro había dejado el emperador. Supuso que sería sobre política. Pero Sistina admitió que solo era un diario y pensó que nadie más que ella debía conocer el contenido de esos papeles. La muchacha decidió preguntar cómo había sido su abuelo.
El caballero admitió que era un buen hombre y un excelente gobernante. Raiden se sentía orgulloso de haberle servido, pero la joven bruja se dio cuenta de que eso quedaba claro en los escritos de Rakin el Grande. El diario escribía que Arvita prosperaría bajo el reinado de su majestad Sixtina. La muchacha decidió preguntar qué pensaba el caballero al respecto. Él dijo que está de acuerdo y que está seguro de que Sixtina es una persona digna. Raiden cree que la muchacha tomará muchas decisiones acertadas. Tales palabras dan tranquilidad a Sixtina. Muchos miembros de la familia imperial han sido asesinados. De repente, a la gente no le gustará que el país sea gobernado por una bruja y se sublevarán. Además, la bruja tendrá que olvidarse para siempre de la magia negra. Sixtina admitió que pensaba que era su destino. Sería bueno para ella encontrar un amante. La chica todavía tiene mucho que hacer. Sixtina le contó todo a Mistress Pree. La bruja dice que Gran Uten es una escoba muy fuerte, pero que Sixtina es demasiado joven. Mistress Pree le cuenta que en una reunión de los ancianos decidieron hacer la magia más accesible. Hace 100 años era algo que solo utilizaban cuando más lo necesitaban. La magia negra es muy poderosa, pero su principio puede describirse con palabras como vida por vida. Ha habido muchos intentos de hacer esta magia segura para la bruja. Es una magia terrible, capaz de matar a gente durante generaciones. Para quitar la maldición, hay que hacer muchas cosas y firmar muchos papeles. Básicamente, si la usas correctamente, es bastante segura. Pero Sixtina solo debería usarlo como último recurso. Mistress Pree está segura de que Sixtina estará bien sin él. La bruja dio las gracias a la vieja ama y decidió marcharse por negocios. Hasta ahora, todo va perfectamente para Sixtina, pero hay 2 matices. El ministro está encantado con la nueva emperatriz, pero no sin algunos problemas. Raiden pregunta cuáles son los problemas. Mater admite que Sixtina es una de las brujas más poderosas del mundo y que además es la portadora de la Gran Uten. Esa escoba es una de las 5 mejores escobas de todo el planeta. Y el hecho de que la señora Sixtina tenga ahora el Gran Uten les dice que la bruja va a llegar a ser muy poderosa. Con tales grandes brujas, solo unas pocas pueden llegar a ser grandes brujas. No hay duda del potencial de Sixtina, pero por eso mucha gente no querrá verla en el trono. Pero el ministro pidió parar la discusión por hoy. Era hora de descansar. Sixtina corría hacia ellos en su escoba. Los aristócratas estaban sentados a la mesa y todos parecían tener hambre. Como dijo la hermana Ranefa, si quieres llevarte bien con alguien, tienes que alimentarlo bien. La operación puede comenzar. Sixtina ya estaba hablando con Pree y también leyendo el libro que le dejó el emperador. Como no hay más candidatas que ella, la muchacha acepta convertirse en emperatriz, pero la bruja pone algunas condiciones. El ministro preguntó qué condiciones proponía la bruja para hacer un contrato. Si no pueden o no quieren cumplir todas las condiciones, entonces Sixtina se negará a convertirse en emperatriz. La joven bruja desdobló la tela y los aristócratas se sorprendieron de la cantidad de condiciones que ponía la muchacha. Sixtina, por supuesto, admitió que se trataba solo de una versión abreviada del contrato. Sin estas condiciones, nada funcionará. La bruja ya las ha discutido con la señora Pree y no va a cambiar nada. Los aristócratas se quedaron estupefactos. Sixtina empezó a leer sus condiciones. En primer lugar, por su seguridad personal, la bruja quiere ocultar su nombre y su identidad. En segundo lugar, quiere tener total libertad para elegir dónde vivir. En tercer lugar, trabajará la mitad del día en el palacio y la otra mitad en la panadería, porque le resultará más cómodo. Leyó detenidamente los puntos. El principal era que Sixtina no interferiría en su vida privada. Esos eran los puntos principales, pero hay 20 más. El mayordomo preguntó si el emperador había vivido alguna vez en otro lugar que no fuera el palacio imperial. Admitió que no es seguro, que podrían matarla.
Todos los emperadores asesinados han vivido en el palacio, y eso es un hecho. El ministro dijo que lo entendía y preguntó si Sistina quería continuar su búsqueda de otros herederos. La bruja admitió que pretendía dedicar su vida a la magia, pero que si se convertía en emperatriz durante un largo periodo de tiempo, no tendría energía ni tiempo para ello. El ministro dijo que habían oído a la señora Sistina. Por supuesto, la bruja dijo que estaba segura de que encontrarían a los herederos, porque no podía creer que acabaran de morir todos. Además, hay algunos rumores sobre el tercer y el séptimo príncipe. El séptimo príncipe tiene una historia muy complicada. La mayoría de la gente en el Palacio Imperial son mujeres. Se apresuran a difundir rumores, y el ministro dijo que la chica es muy consciente de ello. También se dio cuenta de que Sistina es bastante buena negociando y cree que la dama hará un excelente trabajo dirigiendo el imperio. El primer ministro Mater opina que deben ponerse de acuerdo y que el contrato es favorable para ambas partes. Los aristócratas se alegran de que todos estén de acuerdo en que se trata de una decisión muy importante para su imperio. Pero quien se alegra es Sistina, que no se cansa de su ingenio. Mater opina que Sistina debe ser coronada como nueva emperatriz lo antes posible. La niña preguntó cómo se llevaría a cabo su coronación. Primero enviarán cartas con la noticia a los países vecinos y se prepararán para el acontecimiento. Luego se celebrará una gran ceremonia de coronación. Un sacerdote debe estar presente en la coronación. Suele llevar alrededor de un mes. Y también hay que firmar un tratado, en el que Sistina debe indicar que está de acuerdo con la dirección del imperio, pero la bruja dijo que no estaba de acuerdo. Los aristócratas se sentaron con una expresión de sorpresa en sus rostros. La bruja exigió ver la verdad. Sistina es demasiado inexperta para gobernar Arvita. El ministro confirmó que la joven bruja tenía razón. Después de la coronación, incluso podría haber rumores sobre la incompetencia de Madame Sistina. El emperador le dijo que gobernara el imperio con sabiduría, que era comparable a dirigir una panadería y que no parecía tan difícil. Sistina preguntó si podría utilizar el sello en caso de ascender al trono. El general confirmó sus palabras. La bruja ya se da cuenta de que la coronación costará mucho dinero. Si se gasta mucho dinero del presupuesto, el pueblo podría rebelarse. Ahora no se construye nada. La gente pensará que es por falta de dinero. El general sugirió que no les importaría. La coronación es un acontecimiento masivo que requiere mucho dinero, y eso es un hecho. Y ahora mismo ya habían empezado a abordar la construcción de nuevas carreteras alrededor de la ciudad. Algunos de los aristócratas incluso han invertido su propio dinero en la construcción, aunque sea a pérdida. Por supuesto, Sistina no tiene previsto realizar estas inversiones de forma permanente. El país se derrumbaría rápidamente sin la ayuda de los aristócratas. El ministro confirmó que los aristócratas tenían razón. La bruja preguntó si los aristócratas querían coronarla cuanto antes y convertirla en la nueva emperatriz de Arvita. El general dijo que los aristócratas realmente querían celebrar la coronación lo antes posible, pero que no tenían un sacerdote conocido. La muchacha preguntó si era tan difícil encontrar un clérigo. Algunos de los aristócratas tienen sacerdotes que conocen, pero aún quedan muchas cosas por hacer, como la decoración. Sistina dijo que tienen muy poco tiempo, así que confía en los aristócratas. El general prometió hacerlo todo de la mejor manera posible. Sistina se volvió hacia el caballero personal de Raiden, ya que sabe que los caballeros tienen conexiones con los sacerdotes. Su subordinado podría encontrar a alguien muy rápidamente. El caballero prometió cumplir las órdenes de su majestad lo antes posible. No había pasado ni una hora cuando Sir Raiden regresó con el sacerdote en brazos. Fue muy humillante para él, y el sacerdote no entendía por qué él. Raiden se disculpó por lo ocurrido, pero este asunto era muy urgente. Sistina sacó su contrato con todos los términos. Solo falta firmarlo. A los emperadores y emperatrices se les suele dar un segundo nombre. El sacerdote le tendió la corona a Sistina. La bruja se quitó el sombrero y se arrodilló.
Al clérigo le preocupaba si realmente podría hacerlo. La bruja solo había dirigido una panadería antes y esperaba que pudiera manejar el imperio igual de bien. Coronó a la nueva emperatriz Sistina. Llamó el nombre dado a su majestad por el señor, Reul. Su nombre es ahora Sistina Reul Nor Arbita. Los nobles le preguntaron por qué nombre sería conocida la señora. La bruja dijo que sería Sistina la primera. Al fin y al cabo, cuando había estudiado historia se había dado cuenta de que cuanto más corto fuera el nombre, mejor. Eso convenía a todos. Comenzó a correr la noticia de que una nueva emperatriz había ascendido al trono. Hubo rumores de que el canciller no quería revelar toda la información sobre la nueva soberana. Se confirmó oficialmente que todos los descendientes directos del emperador habían muerto, y no se reveló la identidad del nuevo gobernante. Probablemente, el canciller es muy astuto. El pueblo no se sorprendió mucho por esta noticia. Podemos concluir que el emperador todavía tenía un heredero y el palacio se inquietará. No sin espías. Por supuesto que los caballeros los atraparán, pero no se puede atrapar a todos. El general Tain ha hecho un buen trabajo construyendo un alto muro, pero ni siquiera eso garantiza una vida tranquila. Los nobles estarán esperando noticias. Esta vez, no deben perder la oportunidad. Hoy le trajeron a la emperatriz una pila de documentos para firmar. La muchacha no esperaba que la emperatriz tuviera tantas responsabilidades y problemas. El ministro admitió que la muchacha tendría que trabajar duro, pero Sistina pensó que era inhumano hacer trabajar tanto a alguien. El ministro notificó a la ama que tenía que firmar una montaña de papeles. Era más alta que la propia bruja, y era imperativo que estuviera terminada cuanto antes de mañana. Sistina sabía dónde se metía. En cuanto se anunció la ceremonia de coronación, los asesinos averiguaron inmediatamente dónde estaba la habitación del emperador. Fue una suerte que Sistina decidiera inmediatamente no dormir en esa habitación. El ministro confesó a la emperatriz que ya habían capturado a 40 asesinos hasta el momento. Solo ayer atraparon a 5. Todos habían sido arrojados al calabozo. La emperatriz preguntó si se había dado algún caso de suicidio entre los asesinos capturados, pero el señor Mather dijo que aún no se había dado ningún caso, porque la magia impuesta en el calabozo lo impedía. El señor tesorero decidió preguntar si la bruja sabía algo del misterioso hechicero. Sistina confirmó que conocía al hombre, ya que era un cliente habitual de su panadería Grand. La bruja se dio cuenta de que al mago le gustaba pedir bollos con nueces y alubias rojas. Al preguntarle cómo iban con el presupuesto, el ministro admitió que en principio estaba bien, pero que no había mucho dinero, que Mather no tenía en cuenta los lingotes de oro. Sistina preguntó por los lingotes de oro y el ministro explicó que es un sistema complicado y hay que hacer un depósito cada año. No es difícil si lo piensas. El último emperador era muy frugal, así que el imperio no tiene graves problemas de dinero. Sistina quería solucionarlo todo rápidamente para no tener que dar explicaciones cada vez. La emperatriz vio una extraña carretilla y preguntó al mayordomo qué era. Este le explicó que se trataba de una carretilla especial, capaz de hacer que cualquier objeto que se pusiera en ella pesara 10 veces menos. Creo que Sistina había oído hablar de ella en alguna parte. Sistina preguntó si podía entrar allí sola o si aún podía llevar una escoba. El mayordomo admitió que nunca habían tenido una bruja emperatriz, así que no podía asegurarlo. La muchacha entró en el tesoro, donde había un montón de vitrinas con diferentes joyas, armas y objetos raros. La niña fue recibida por una extraña criatura infantil con pequeñas alas. Preguntó quién era la que había entrado en el tesoro y si era la nueva emperatriz. Sistina preguntó quién era el que estaba ante ella, pero la criatura admitió que era el tesorero imperial de Taka. El tesorero preguntó cómo se llamaba la muchacha. Ella dijo que se llamaba Sistina Nor y que su escoba era Gran Uten.
El chambelán ya sabía el nombre de su escoba y se echó a reír. Entraron en una habitación con lingotes de oro y había muchos. La emperatriz intentó coger un lingote con las manos y era muy pesado. Sistina pidió a uno de ellos que la ayudara, pero el tesorero dijo que la emperatriz debía cogerlo ella misma. Entonces, la bruja se dio cuenta de que el oro tenía muchos hechizos protectores. Mientras llevaba los lingotes de oro, preguntó si el tesorero se aburría aquí solo. Taka respondió que no se aburría y que dormía aquí todo el tiempo ya que no venía nadie. La emperatriz siguió cargando los lingotes de oro. Finalmente llenó la carretilla mágica hasta arriba. Taka comentó que Sistina era demasiado débil para ser la emperatriz. Se supone que un miembro de la familia imperial debe ser fuerte. Sistina preguntó si era tan malo. Él no quería dejar de ser emperatriz en absoluto, y ella no tenía otra opción. Mins admitió que no era fácil ser la nueva emperatriz. Sistina añadió que es duro para todos en este momento. Y los asesinos están corriendo, bruja. Se preguntó qué pasa con esas personas en la cárcel. Sistina sospecha que ya se han ocupado de ellos, y lo más probable es que los hayan ejecutado. Decidió preguntar al tesorero si lo sabía todo. Sistina le mostró una lista de objetos mágicos que necesitaba. Sir Raiden comentó que la emperatriz tardaba demasiado en la tesorería. El mayordomo comentó que los lingotes de oro eran muy pesados y tendrían que ayudar a su majestad. Raiden preguntó cómo escribirían los mayordomos a su nueva soberana. Rare admitió que, por un lado, la muchacha es bastante tímida y por otro abierta a todo lo nuevo. Que Sistina no lo admita, pero será una buena gobernante, porque la política no es tan difícil. Preguntaron a la emperatriz si su majestad quería cambiar su imagen, pero Sistina no entendió por qué. A ella ya le gustaba su aspecto. El mayordomo insistió en que al menos se cambiara el vestido, a lo que recibió una clara negativa. Cada bruja tiene un traje hecho a medida, y se lo cosen personas especiales. Cuando la chica se convirtió en emperatriz, no deja de ser bruja y pidió que se lo recordaran. Y por mucho que el mayordomo insista, Sistina no se pondrá su vestido. Aunque el mayordomo lleva negociando desde niño, nunca pensó que le costaría tanto tratar con la nueva emperatriz. Sir Raiden pregunta por qué Gran Uten eligió a Sistina en primer lugar. El mayordomo no entiende de qué habla el caballero y le pregunta qué cree que tiene que ver. Pero el caballero dice que le parece que la escoba odia a todo el mundo. Y cuando Sistine la hace volar, es imposible seguirle el rastro. Esto pone un poco en apuros a su guardaespaldas personal. Sistine finalmente salió con una carretilla llena de oro de la bóveda. La emperatriz estaba muy cansada. Raiden comentó que la chica había hecho un gran trabajo, pero no entendía por qué había traído ropa. El mayordomo preguntó por qué Mistress Sistine había traído la ropa, pero la emperatriz respondió que era para ponérsela. Aún les quedaba mucho trabajo por hacer. Era de noche. El mayordomo, junto con Queso Raiden y el general, decidieron bajar a las mazmorras. El mayordomo llevaba mucho tiempo queriendo bajar. El mayordomo notó que el calabozo no está muy limpio y piensa que los prisioneros no mantienen el lugar limpio. Pero en todo caso, el general piensa que necesitan hacer una inspección. Raiden comenta que el lugar está muy sucio y que menos mal que la emperatriz no está con ellos. Al fin y al cabo, la señora es inseparable de una escoba y está constantemente limpiando. Sistine odia el polvo y la suciedad. El mayordomo dice que es extraño y que la limpieza es muy importante, porque ahora cosen uniformes especiales para los criados para que les resulte cómodo limpiar. Por supuesto, nadie está obligado a fregar la habitación hasta dejarla perfectamente reluciente. Y más aún, muchos presos participan en la limpieza. En este caso, se lanza un hechizo sobre el uniforme que impide la fuga y el suicidio. Esta magia simplemente impide que una persona abandone el palacio. Esto, por supuesto, es de dominio público. La emperatriz no sabe nada y deja que siga pensando que es solo una forma. Por fin, llegaron los 3 hombres.
De la celda salía un olor terrible que solo Sir Raiden podía soportar. El mayordomo observó que solo había un trapo, y el general comentó que aquí la ropa se cosía individualmente. Sir Raiden empezó a arrastrar a uno de los prisioneros. Gritaba y no entendía qué iban a hacer los tres. El general Thane sonrió y dijo que, en lugar de la decapitación, al criminal le esperaba otro castigo. Le pusieron un uniforme de sirviente. El asesino no entendió absolutamente nada. El mayordomo dijo que ahora se podía empezar. Ordenó a número 1 que limpiara la habitación y que no se olvidara de limpiar enseguida el sucio pasillo. Los prisioneros no se dieron cuenta de lo que ocurría controlados por ellos mismos. Los tres se quedaron maravillados de la buena idea que se les había ocurrido. El mayordomo comentó que nada cambiaría con una sola limpieza. Raiden preguntó cuánto tiempo pasaría hasta que todas las ratas estuvieran exterminadas. El mayordomo, por supuesto, no está seguro, pero cree que las ratas habrán desaparecido en 3-4 meses. Él quería dar solo agua a los prisioneros, pero Su Majestad también ordenó darles pan para que trabajaran mejor. El general confirmó que los prisioneros estarían llenos de energía para limpiar. La limpieza del palacio utilizando tesoros fue un éxito. La emperatriz coincidió en que era un alivio y se enteró de que hasta las ratas se habían ido. La prisión subterránea había quedado muy limpia. Los prisioneros suplicaban que los mataran y pensaban que el nuevo emperador era horrible y que lo que Sistina tenía pensado para ellos era peor que matarlos de hambre o torturarlos. Sin embargo, a pesar de que la reputación de Su Majestad ha caído, sigue dirigiendo el palacio con bastante eficacia. El ministro se había dado cuenta de que había algunos prisioneros que se habían rendido durante el proceso de limpieza y habían compartido información voluntariamente. Con esta información como base, piensan protestar contra las tierras que los enviaron y obtener una compensación. Sistina se dio cuenta de que aquellos odiaban tanto la limpieza y al pensar en ello decidió preguntar si había alguna queja separada para el emperador. El ministro admitió que solo había una moneda, pero la emperatriz se enfadó y pidió que no bromearan así con ella. El ministro explicó que normalmente se daban 30,000 piezas de oro, pero que después de que el rey Larkin subiera al trono, lo sustituyó por una sola pieza de oro para que hubiera menos gastos. Por supuesto, si la emperatriz está pensando en subirlo de precio, lo conseguirá, ya que un oro es muy poco. Si el abuelo hizo eso, por algo sería. Sistina también trabaja como panadera, así que no tiene problemas para comer y vivir. A la emperatriz le tocó preguntar quién tiene el sueldo más alto aquí. Según el recibo enviado por el gobierno, el sueldo más alto es el de Raiden. Sistina se sorprendió de que su caballero personal recibiera el sueldo más alto del palacio. Sir Raiden es el mejor caballero del grupo, y además de ser escolta, como es maestro de la espada, su trabajo también es remunerado. También por ganar una batalla durante las guerras. Gana más o menos lo que se muestra en este trozo de papel. La emperatriz se quedó muy sorprendida por esta enorme cantidad. Sistina confesó que ella también había estado repartiendo fielmente el salario de los panaderos hasta ahora. Lo había hecho tontamente. Le pidió a Raiden que se acercara. Sistina dijo que ya que el caballero trabajaba en la panadería, ella le pagaría. Bueno, que él se pagara su comida de hoy. El mayordomo admitió que pensaba que Su Majestad podría no pagarle. Sistine dijo que no podía hacer eso. Las comidas cuestan más que su sueldo. Los nobles vuelven a discutir con el emperador. Si lo hubieran sabido desde el principio, no habrían enviado un espía. Le ordenan que pague uno a uno sus ropas y su comida, e incluso los gastos de personal. Y los que han vuelto dicen tonterías. El rey dijo que el emperador es frío y parece una serpiente venenosa, pero eso es solo una bruja de 19 años. El emperador debe ser falso, solo malgastaron su dinero. Los espías dijeron que los caballeros, chambelanes e incluso el primer ministro reciben órdenes de la nueva emperatriz.
Pero el rey dijo que todo era una treta y no creía que una bruja de 19 años pudiera ordenarlo todo. Tras la muerte del rey Larkin, pensó que podría hacer algo con el imperio. El rey tiene 2 hijas que aún no se han casado, pero como Sistine es una bruja, ni siquiera puede pedir un matrimonio internacional. Un mensajero vino a decirle a su majestad que había llegado una carta del Bosque Oscuro. Contenía información sobre la magia para acabar con la vida. Si se demoran, el heredero podría estar en peligro, pero los príncipes que tiene apenas tienen 17 años. No pueden acabar con la familia real con la vida de otra persona. Tienen que cambiar sus planes. El hombre pidió que convocaran a una 4ª princesa. La princesa Nucha llegó para ver al rey. Sistine llegó con noticias muy importantes. El general Thane estaba en la puerta. Notificó que la 4ª princesa Nucha había llegado del reino Laird. El general reconoció que aquella muchacha era la representante de la delegación y parecía que Laird había cambiado de intenciones. La emperatriz barrió para arriba que esos primero atacan y después intentan hacer la paz. El general Thane dijo que más bien intentan salir de una situación difícil. Después de todo, a Laird no le importa. La diferencia entre el poder del imperio y el reino es muy grande. Butler admitió que esta es la primera misión desde el ascenso al trono para la emperatriz Sistina. La princesa Nucha y los demás estarán confundidos. Sistina se preguntó de qué se trataba esta princesa Nucha. El mayordomo, por lo que sabe, dijo que Nucha es conocida por su gentileza y nobleza. También es conocida por ser muy inteligente. La princesa se graduó con honores en la Real Academia de Laird. Además, Nucha es 3 años mayor que Sistine. Butler también tuvo la oportunidad de echar un vistazo a la princesa Nucha. Los rumores sobre ella no eran una exageración. La bruja preguntó si podía conocer a la princesa. El mayordomo admitió que no estaba seguro de cuándo, pero sus majestades definitivamente la conocerían al menos una vez. De todos modos, sería una visita real. Y aparte de su majestad, no hay nadie de la familia real. Sistina notó que el reino Laird envió docenas de asesinos para eliminar al nuevo emperador. La bruja está preocupada de que la princesa quiera hacerle daño. Y para evitar que eso ocurra, Raiden dijo que la emperatriz iría acompañada de caballeros. El mayordomo dijo que su majestad estaría rodeada de caballeros y que no debía preocuparse por nada. Por supuesto, Sistina reconoció la razón de estos dos, pues a la bruja también le gustaría ocultar su identidad y disfrazarse, pero no sabe qué hacer con la escoba. Sistina no sabe si tiene que disfrazarse, ponerse un vestido con volantes. Dijeron que enviaron a 3 princesas al Bosque Negro, y no está claro por qué enviar a tantos asesinos provoca la ira de la gran bruja Sistina, conjetura que tal vez Nucha es el tipo de persona que se limita a sentarse y mirar. La emperatriz no entiende por qué el reino de Laird ha cambiado repentinamente de actitud después de lo ocurrido. El general Thane sugiere que podría deberse a la maldición. Sistina aclaró si era por la maldición que había hecho sufrir a la gente durante generaciones. Si era así, necesitaban averiguar algo antes de que llegara la princesa Nucha. Era una fría tarde de invierno. Sistina se sentó en su habitación de la gran panadería y estudió los registros del comportamiento de la princesa Nuchi durante su estancia en el palacio del Imperio Árbite. Allí estaba escrito que las golosinas favoritas de la princesa Nuchi eran las galletas de nueces y el pudín blando. Para Sistina, el principio fundamental es que si quieres hacerte amigo de una persona, primero debes averiguar qué le gusta. Sir Raiden dijo que era hora de que la señora Sistina se fuera a la cama. Ya había dado la medianoche. La muchacha se acostó y su fiel caballero le regaló una almohada muy bonita y calentita con forma de conejo rosa. El caballero admitió que la había conseguido después de hablar con la jefa, quien le dijo que el bolsillo exterior había sido confeccionado personalmente por la criada. Sistine preguntó si Sir Raiden tenía frío. El caballero admitió que estaba bien y que a menudo había entrenado desnudo con este tiempo en el pasado.
Considera un lujo dormir en una cama cuando tiene que custodiar a su majestad, la emperatriz. Sistine no tenía nada más que decir y decidió preguntar cómo iba la búsqueda de los otros herederos. Raiden admitió que no hay resultados. Bueno, la bruja sigue sin creérselo. No puede ser. Sistina se preguntó si tenía algún sentido, pero aún así durante su investigación el caballero había encontrado inesperadamente algunas pistas sobre el niño desaparecido. Eran buenas noticias para Sistina. El caballero apagó la vela y Sistina le deseó buenas noches. Se fueron a la cama. A la bruja no le gustaba que el caballero la llamara por su nombre formal en casa, pero el caballero se dio cuenta de que Sistina hacía lo mismo. El invierno había llegado al imperio, y con él, la princesa Nucha llegó al palacio imperial. El general Thane recibió a la princesa Nucha con honores. Presentó al mayordomo barón Horus, que estaría encantado de ayudar a la princesa durante su estancia aquí. El mayordomo se presentó. Se llamaba barón Horus del Repan. Él, junto con Lady Hathor, servirían a la princesa de todo corazón. Nucha les agradeció su hospitalidad. Había hecho un largo viaje, así que deseaba tomarse un descanso. Una sirvienta preguntó si la princesa tenía frío fuera. Se ofreció a acompañarla a una habitación caliente. Por fin, la princesa pudo relajarse en la cálida habitación. La criada dijo que había preparado agua caliente para la señora y le ofreció probar una deliciosa sopa. La princesa aceptó la sugerencia de la criada. Lady Hathor dijo al resto de los sirvientes que se ocuparan ella misma de la princesa para que los demás sirvientes ayudaran a los demás. Al cabo de un rato, la princesa Nucha encontró un punto en común con la sirvienta. La princesa elogió a la sirvienta por lo hábilmente que le trenzaba el pelo. Lady Hathor invitó a la princesa a contemplar las hermosas flores que había junto al espejo. La criada comentó que incluso en pleno invierno estaban muy frescas. La princesa Nucha comentó que parecía que su majestad Sixtina I estaba con sus súbditos. Incluso en una moto de nieve así, los tontos se ponen a salvo. Su imperio es muy poderoso y Nucha los envidia, especialmente la que se convirtió en emperatriz. Pero por otro lado, Nucha es una princesa Laird. Si Nucha no tuviera un hermano, no la habrían enviado a otro estado. Ahora, el príncipe es todavía joven, y Nucha es solo un reemplazo en caso de que... ¿Lo qué? Y no, que la princesa podría cambiar algo con solo pensarlo. La princesa reflexionaba sobre qué clase de persona era esta emperatriz. Sistina admiraba una flor hecha completamente de oro. Le explicaron que era un regalo de la princesa Nucha. Se la habían hecho a su majestad en honor de su ascenso al trono. El reino de los Laird tiene muchas minas de oro, y los objetos de oro son un tipo de regalo tradicional. Que fuera un regalo para quien ascendiera al trono, lo más probable es que fuera a parar a ese tesoro. Pero el ministro sugirió que no solo se colocara, sino que se pusiera en el tesoro. Pero la señorita Hathor sugirió que se utilizara como accesorio para la emperatriz. Sistine estaba encantada, pues a juzgar por el tamaño de la flor, podría llevarla en el sombrero. La señora Hathor había preparado algo para su majestad. Era un nuevo y hermoso sombrero de bruja adornado con joyas. La doncella confesó que no había tenido tiempo de confeccionar la prenda, pero que en el nuevo año la muchacha podría usar la prenda de bruja hecha especialmente para su majestad. Sistine dijo a bombo y platillo que había recortado en ropa y no entendía de dónde sacaban los fondos para ello. La señora Hathor utilizaba la ropa que llevaban los príncipes fallecidos, porque cuando un miembro de la familia real muere, todas sus posesiones se devuelven al imperio. La señora Hathor admitió que no era tan hábil, pero que intentaría hacerlo lo mejor posible. Sistina se había dado cuenta de que el barón Horus se oponía rotundamente al uso de las ropas de los príncipes, ya que la reutilización es inaceptable. La propia dama Hathor sabe que el barón estaba en contra, pero debido a la falta de fondos, no hay otra opción. Pero Sistina estaba muy contenta por ello, ya que ahora tendrá mucha ropa que ponerse en el nuevo año.
La reunión con la princesa Nutsha tendrá lugar mañana por la noche, y Sistina planea ocuparse de los asuntos de estado como de costumbre. Al cabo de un rato, la emperatriz bruja terminó por fin los asuntos de estado. El general comentó que si Sistina había terminado, era hora de que descansara la bruja. Admitió que se iría a casa cuando llegara su caballero. Sir Raiden dijo que vigilaría el entrenamiento de los otros caballeros. Podría llevar algún tiempo. A Sistina se le ocurrió que, si lo pensaba así, a Sir Raiden le quedaba muy poco tiempo libre debido a la constante protección de la emperatriz. Sistina preguntó al general Thane si era correcto que Sir Raiden se encargara casi siempre de escoltarla, pero el general admitió que se suponía que era como si los caballeros se turnaran para escoltar a su majestad. Pero eso es un pequeño problema, ya que la dama no duerme en palacio. Y la bruja preguntó por qué los demás caballeros no debían hacerlo mientras ella estuviera en palacio. El general Thane aceptó el deseo de su majestad y prometió que se haría. Sistine lamentó no poder ir a casa por su culpa. La bruja comentó que Sir Raiden le dice que está bien que duerme en casa, mucho más cómoda. Pidió la opinión del general Thane. Esto sorprendió un poco a sus súbditos y se quedaron perplejos. Sistine le preguntó si había dicho algo que no debía, pero Lady Hathor tenía miedo de admitirlo. El general Thane dijo que el palacio era una casa de caballeros para Sir Raiden. Hathor comenzó a contarle a Sistine que hace 10 años las guerras eran algo común. Entonces había muchos huérfanos a diferencia de hoy. Y por supuesto Sir Raiden era uno de los huérfanos de guerra que el pasado rey había recogido. A pesar de su corta edad, el muchacho tenía una habilidad excepcional con la pelota, por lo que el caballero comandante le había enseñado a la perfección. La emperatriz preguntó entonces dónde vivía. Lady Hathor admitió que vivía en una pequeña habitación de palacio. Raiden fue entrenado en las bibliotecas de palacio y participó en la guerra. La primera vez que fue a la guerra tenía unos 14 años. Sistina le preguntó cuándo había sido tan joven. La mujer admitió que en aquella época ya era uno de los mejores caballeros del imperio. Como recompensa por sus servicios, le regalaron una mansión. Sin embargo, rara vez visitaba su opinión y se quedaba cerca de su majestad. Entonces, Sistine preguntó a qué distancia estaba la mansión personal de Sir Raiden. El sirviente explicó que la mansión estaba cerca del palacio y también cerca de su panadería. Gran Bruja había supuesto que su tienda estaba lejos de la zona residencial y solo había una finca cerca. No podía creer que fuera la mansión de Raiden, la misma mansión con espadas de plata en la puerta. La muchacha se preguntaba por qué el caballero había abandonado un lugar tan bonito. La bruja está segura de que lo sabe porque ha hecho entregas allí muchas veces. Todos son buena gente, pero Mistress Hathor tampoco sabe la razón. Suponen que es porque Sir Raiden no tiene familia. La emperatriz se preguntó si debería buscarle una novia, pero el general Thane dijo que era imposible. Lo único que Raiden nunca aceptaría es el matrimonio. Sistine no sabía qué hacer al respecto. Incluso pensó en obligarlo. Afuera, la ventisca estaba en pleno apogeo. Las mesas estaban llenas de comida. Un sirviente comentó que la cena estaba muy elegante esta noche. Sistina pensó que era porque tenían suficiente comida. La bruja le dijo a su caballero que le dijera si necesitaba más comida. Y este dio las gracias a su emperatriz por la comida. Sistina no tuvo tiempo de ver los platos vacíos de comida. Raiden comió tan rápido que no pudo dejar nada para su ama. El caballero se dio cuenta que afuera había mucha nieve. Eso era normal. Después de todo, ahora era invierno afuera. El caballero admitió que, para ser honesto, él no necesita un descanso, porque si Sistine no está cerca, él no será capaz de bruja que lo estresó, porque el caballero habla directamente como su mamá. Raiden admite que pensó, ese lugar está más cerca que la mansión de las espadas de plata, pues trajo su ropa y pertenencias aquí. Confiesa que pensó en irse de allí por el bien de la gente que vive allí, pero Sistina no acaba de entender el significado de sus palabras.
Entonces, Raiden le explica que la mayoría de los trabajadores de la finca fueron víctimas de la guerra. Para él, el lugar donde viven, trabajan y se ganan la vida no significa nada. Sistina se dio cuenta de que se trataba de un hogar para los trabajadores de la finca, no para su propietario. La emperatriz decidió preguntar a su súbdito caballero si servir a una persona es el sentido de la vida para gente como él. Pero Raiden no está de acuerdo y todo depende de la persona en su opinión. La bruja comentó que un caballero debe ser amable con la gente y ser un escudo para su familia. Sistine preguntó qué hay de sí mismo y cuál es el sentido de la vida para Raiden. Por supuesto, el caballero admitió que hubo un tiempo en que creía que ser leal a su señor era todo lo que un caballero necesitaba. Pero Sistine pregunta de otra manera. El significado de la vida de Sir Raiden es lo que guarda en su corazón. Sir Raiden admitió que la panadería Grand sería una buena elección. Se disculpó por su descortesía y tomó a la bruja en sus brazos. El caballero dijo que sus majestades le estaban prestando mucha atención hoy. Dijo que era un buen momento para que la emperatriz fuera a lavarse o a dormir ahora, pero Sistina no entendió lo que el caballero quería decir con lo de la panadería y lo que Grand significaba para él. Pensar en las palabras de Sir Raid la noche anterior había dejado a la bruja completamente insomne y sintiéndose terriblemente cansada. Ahora también le dolía la cabeza. El caballero notó que la emperatriz parecía muy cansada. Sistina amordazó a Grey Raiden con una galleta y todo por lo que dijo anoche. La muchacha le preguntó qué tal sabía y él dijo que era excelente. Al parecer, admitió que había utilizado las mejores nueces de todo el imperio. El caballero dijo que la señora no debería haber cocinado tantas, pero Sistina dijo que el señor Raiden no sabía nada, porque las señoras comen muchos dulces. Sistina miró al caballero y se dio cuenta de que, efectivamente, era un buen comedor. Otra corazonada vino a la cabeza de Sistina, y pensó que el sentido de la vida de Sir Raiden podría estar en su panadería. Así que llegó a la conclusión de que la comida era el sentido de la vida para el caballero. Había mucha nieve afuera, lo que significaba que habría muchos más pedidos con entregas. Sir Raiden salió a su encuentro. Sistina le dijo al caballero que hoy iría primero a palacio. Raiden preguntó si su majestad estaría bien. La bruja dijo que se cerraría con un escudo mágico y volaría en una escoba y estaría bien. De esa manera estaría a salvo. Raiden estuvo de acuerdo con esta condición. El caballero también dijo que si el tiempo empeoraba, la emperatriz debería usar la pista, aunque tuviera que llegar tarde. Unas horas más tarde, Sistina seguía haciendo pedidos. El tiempo afuera no era tan malo cuando ella voló por primera vez. Y recordando las palabras de Sir Raiden de que valía la pena usar el piso, aunque tuviera que llegar tarde, pero no sabía si debía usarlo. Ya era demasiado tarde para volver. Ordenó a la escoba que acelerara a tal velocidad que el viento los llevara en dirección contraria. Justo en ese momento, Sistina vio la ventana de la oficina de la bruja, segura de que la regañarían por llegar tarde. El viento empezó a alejar a Sistina en cuanto empezó a acercarse a la ventana. La cesta con galletas empezó a resbalar de la escoba y la bruja apenas tuvo tiempo de agarrar la cesta, que casi se cae. Esta galleta fue horneada especialmente para la princesa Nucha, y la niña utilizó los mejores ingredientes para hacer esta deliciosa galleta. La niña tuvo que activar su magia protectora para reaccionar a tiempo, pero a este paso ella y el palo de la escoba se estrellaron contra la pared. La bruja abrazó con fuerza la cesta de galletas y suplicó ayuda. Empezó a caer por las paredes del palacio, pero una mano desde la ventana la agarró. Era la princesa Nucha, que salvó la vida a la bruja emperatriz. La educada y modesta Nucha preguntó a la muchacha si se encontraba bien y si la bruja Sistina admitía que estaba bien. La princesa tocó la mejilla de la emperatriz y le dijo que tenía las mejillas muy frías. La princesa ordenó a su criada Nina que trajera una toalla caliente y té.
La criada fue inmediatamente a cumplir la orden de la princesa. Los ojos de la princesa y de Nucha brillaban como joyas. La princesa le preguntó si quería entregarle algo, pero ahora fuera era peligroso, así que pidió descansar un rato. Sistina se dio cuenta de que la princesa tenía una voz bastante agradable. Nunca en su vida había visto una dama tan perfectamente hermosa. La princesa dijo que se llamaba Nucha y preguntó cómo se llamaba la brujita. La emperatriz dijo que se llamaba Sistina y que su escoba se llamaba Gran Uten. Nucha comentó que Sistina era un nombre muy bonito y que le iba muy bien a la bruja. Sistina no entendía por qué su corazón latía tan rápido a pesar de que las dos eran chicas. La bruja se dio cuenta de que estaba mirando a la princesa del reino de los Laird. Nucha preguntó si Sistina estaba bien, pero la bruja se quedó pensativa, pues nunca había visto una princesa como Nucha. Una princesa así no podía hacer daño a nadie. La princesa agasajó a la emperatriz con un delicioso té. Especificó que se trataba de una ración especial con leche que había preparado su criada Nina. La princesa también preguntó si esta cesta no era para entregar a la bruja para los clientes y preguntó si podían comerla. Pero la emperatriz le dijo a la princesa que se sintiera libre de comer muchas más galletas y que no pasaba nada. Sistina parecía haber encontrado a la candidata adecuada. Nina le confesó a la princesa que el budín también estaba muy rico y se lo ofreció a la señora Noche. Sistina le dijo que le había añadido muchas vainas de vainilla. La princesa comentó que la brujita era buena en eso. Durante la merienda, Sistina estuvo rodeada de gente muy agradable en un momento en que el palacio estaba lleno de gente de aspecto sombrío y cansado. Este lugar era un paraíso. Nucha comentó que había oído hablar de muchas brujas en Arbeit. Sistina admitió que no había tantas como en el Bosque Oscuro, pero que también había bastantes en todo el imperio. Especialmente la capital tiene muchas brujas. Nucha preguntó si la joven bruja había estado alguna vez en el Bosque Oscuro. Sistina admitió que nunca había estado allí con Pri a través del espejo, así que no había necesidad de ir ella misma, porque estaba demasiado lejos para volar en escoba. Y también se necesita demasiado maná para atravesar el anillo mágico. Nucha dice que no hay brujas en el reino de los Laird. Es algo nuevo para una princesa ver a una bruja volando en escoba. Ahora es peligroso salir fuera, así que Sistina sugiere que la princesa intente volar en escoba en esta habitación. Nucha piensa que podría ser peligroso. Sistina dice que volarán lo bastante despacio para que la dueña esté cerca del suelo. Después de todo, la Gran Uten es una escoba muy vieja y la propia Sistina es muy buena voladora. Aún así, Nucha accedió a montar en la escoba una vez. Sistina también dio un paseo a su criada Nina, que se dio cuenta de que sentarse de lado daba un poco de miedo. La bruja confirmó que era más fácil mantener el equilibrio si se sentaba en la escoba como si fuera un caballo. Ahora Nina entendía por qué las brujas llevaban vestidos diferentes. Ahora era el turno de la princesa. Sistina le dio la mano a Nucha y le dijo que se agarrara fuerte. El vuelo asustó a la princesa Nucha, pero también la sorprendió gratamente. Ahora Nucha sabe cómo ven las brujas el mundo desde arriba. No puede creer que esté volando en una escoba. Sistina se dio cuenta de que, efectivamente, las princesas no tienen libertad para salir al exterior. La princesa se rió, porque la expresión de Sistina le recordaba a la de su hermana en su reino natal, Laird. El reino estaba preocupado por la ausencia del príncipe desde hacía mucho tiempo. Por eso, la princesa que había nacido más tarde que las demás no era bien tratada. Sin embargo, su hermana ponía cara de recelo porque estaba más preocupada por Noche que por ella misma. Pero su hermana es una chica inteligente y amable. Si consigue volar en escoba, seguro que le gustará. Nucha está segura de ello. Sistina ya había oído que había 5 princesas de la misma edad que ella. Pero Sistina preguntó por qué no preguntarle a la bruja de Laird en ese caso. La princesa señaló que no se le permite hacer este palacio y es muy difícil salir solo sin los lugares designados.
Ella no se le permite volar en una escoba. Nucha confesó que Sistina es una bruja muy buena y que gracias a ella se lo había pasado muy bien hoy. La princesa le dio un fuerte abrazo a la bruja. Sistina piensa que la princesa es sabia y amable, aunque no le permita volar en su escoba siempre que quiera. Me pregunto cómo vivirá la princesa como mujer en el reino de los Laird. Alguien llamó a la puerta. La princesa Nucha ordenó que alguien entrara. Era el señor Raiden junto con la señora Hathor. La bruja no entendía por qué habían enviado aquí al maestro espadachín. Nucha empezó a sospechar que Sistina podría haber sido confundida con un intruso. La bruja se escondió detrás de la princesa. Sistina fue sorprendida infraganti por el mismísimo Queso Raiden, que decidió avisar a su majestad. El primer ministro dijo que era hora de ponerse a trabajar y que la emperatriz tenía mucho que hacer. Por supuesto, Nucha estaba muy sorprendida por lo que estaba ocurriendo. A Sistine le dio pena marcharse sin explicarle nada a la princesa Nucha, pero la chica no quería engañarla. La señora Hathor se inclinó ante la princesa y le ofreció sus disculpas por el error que había cometido. Pero el asunto era urgente, así que tenían que ir a ver al primer ministro inmediatamente. La princesa Nucha estaba angustiada. Que se había enterado de la verdad sobre el nuevo emperador Arbite. La señora Hathor le explicó que su majestad Sistina es la primera emperatriz de Arbite. La princesa comentó que la emperatriz parecía muy joven. La señora Hathor dijo que la joven bruja parece más joven de lo que es, pero que el año que viene cumple 20 años. El rey Laird dijo que la emperatriz de Arbita no es mejor que un espantapájaros. El maestro de espadas trata a la princesa con respeto. Nucha no podía creer que Lady Hathor, a cargo de todo el palacio, sea muy amable con ella. Y Sistina no solo es joven, sino una hermosa bruja. El general Thane reprendió a su majestad por haberse ido de fiesta el doble de lo que había planeado. Sistina intentó justificar que la princesa era una persona muy amable y que era agradable pasar tiempo con ella, pero el general dijo que eso no importaba y que tenían que mirar esos documentos. Las canas le salían cada vez más, pero Sistine señaló que ella no veía las canas seguramente porque era rubio. Taine preguntó cómo era ser princesa en su majestad. Sistina admitió que era una chica meticulosa y muy guapa. Nucha abrió la ventanilla para ayudar, porque pensó que la bruja podría estrellarse contra la pared durante el vuelo, y entonces sí ayudó. El general preguntó qué habría pasado si la princesa Nucha hubiera visitado la panadería, y si en ese caso habría sido una buena clienta. Sistina piensa que sería estupendo, porque al fin y al cabo tiene una buena relación con los clientes. Nucha sería, sin duda, un buen cliente. El general dijo que lo entiende, porque se espera que su majestad tenga buen ojo para la gente, pero Sistina, por supuesto, piensa que es porque lo ha estado haciendo desde que era una niña. La bruja decidió preguntarle al general qué pasaría si la atrapaba el secuestrador y qué tendría que hacer. Thane dijo que no importaría mucho, ya que los estados vecinos consideraban que no era necesario atacar a su majestad. El emperador sale del dormitorio, captura a los atacantes y los utiliza para sentarse en el calabozo y limpiarlo. Pensaron que era una orden de arriba, y así el tesorero de Sistina fue declarado culpable. Sistina había captado que el general hablaba como si fuera más misericordioso no matar a nadie. El general admitió que era cierto, pero no creyó que Sistina no se hubiera dado cuenta de cómo tratar el problema. Su majestad no sabía que no se trataba solo de limpiar la ropa. De todos modos, ya están cansados, así que el general le pide a su majestad que se esfuerce en asuntos de política. Sistina admitió que quería huir de aquí, pero el general Thane se enfadó. ¿Cómo se atrevía la chica a decir tal cosa delante de él? Pasó un mes más o menos, y era el día de Año Nuevo. Los criados preguntaron si la emperatriz se sentía cómoda con este nuevo vestido. Sistina dijo que era muy cómodo, pues la parte trasera del vestido era larga y ligera y resultaba fácil moverse con él. La señora Hathor dijo que todo está bien si su majestad está satisfecha con él,
Entonces, hay una cosa más por la que Sistina está agradecida a su sirvienta, la señora Hathor, porque la señora ha encontrado un tesoro de objetos mágicos que cambia el color del pelo de la bruja. Ahora la muchacha no tiene que hacer nada con su pelo. Sir Rayton se paró frente a la puerta y exigió ya a su majestad que saliera la bruja, dijo que estaba en camino, y pidió perdón, lo que la hizo esperar mucho tiempo. El caballero admitió que no era mucho tiempo y que estaba bien. Se dio cuenta de la transformación de la bruja emperatriz. Sistina se dio cuenta de que el caballero se quedó helado porque se sorprendió al verla así. La muchacha decidió burlarse del caballero. Le preguntó qué era tan lindo que hizo que el caballero se olvidara de lo que estaba hablando. Raiden se lo confirmó, pero también comentó que sería mejor que Lady Sistine no se cambiara el color del pelo. La bruja se sintió avergonzada y le dijo que caminara más rápido, pues ya era hora de que entraran. Después de todo, Raiden es un hombre que nunca baja la guardia. El caballero decidió escoltar a la emperatriz hasta la puerta, pero Sistine se resistió y dijo que iría ella misma. La chica se iba a escabullir a otro sitio. Las nobles comentaron que no era habitual ver que se servía pan recién horneado en un banquete, pero entonces Sistina apareció en público montada en su escoba. Saltó de la escoba y se sentó en el trono que le correspondía. Sistina quería transformarse de forma imperceptible, pero al parecer no funcionó. El general Thane dijo que su majestad quería que todos disfrutaran de la fiesta de Año Nuevo. Hubo un pequeño malentendido por parte de los nobles, ya que la emperatriz insistía en omitir todas las formalidades, y esto era muy diferente del reinado de los emperadores anteriores. Sir Raiden preguntó cómo estaba disfrutando su majestad la bruja de la mesa festiva, pues todos los platos de este banquete son buenos. El caballero confesó que hasta ahora los platos solo habían sido buenos en apariencia, pero que esta vez también estaban deliciosos. La emperatriz admitió que había puesto el alma en ellos. No es bueno utilizar demasiada comida, así que Sistina redujo el menú y aumentó la cantidad de alimentos que se comen con las manos. Era invierno, así que la emperatriz tomó medidas para mantener la comida caliente. Tuvo que trabajar el doble mientras revisaba los casos políticos. El general Thane sugirió que sería más fácil pedir ayuda en la Biblioteca Nacional. La emperatriz dijo que no era fácil de encontrar. Increíble suerte de todas juntas, como su madre en el pasado. Había 10 brujas junto al conde Gelman, pero como dicen, ni siquiera una bruja es fácil de encontrar. El general Thane había hecho notar que, si se piensa bien, la esposa del conde Gelman, la ex primera ministra, también era bruja. Es sorprendente que todas las hijas de brujas también nazcan brujas. El conde Gelman se acercó a su majestad y le confesó que el banquete de este año había sido realmente maravilloso. Sistine dio las gracias al conde, pues era la primera vez que lo veía en persona. Hacía mucho tiempo que no se casaba. Su esposa confesó que era muy consciente de lo ajetreado de los asuntos políticos. Debido a que su majestad es bruja, es estupendo poder llevar su escoba al banquete de este año, y todo gracias a Sistine la primera. La emperatriz ha comentado que no hay nada mejor que surcar el aire en una escoba. El conde se da cuenta de que su majestad ha trabajado duro por el bien del país desde que ascendió al trono. Gelman es ya un anciano jubilado, pero si a la señora le vienen bien los consejos del anciano, que Sistine no dude en buscar su ayuda. La emperatriz preguntó a su criado si había anotado las palabras del conde Gelman. El criado confirmó que todo estaba anotado y que su majestad no tenía nada de qué preocuparse. Sistine se aseguró de que al criado no se le escapara ni una palabra. Tenían la prueba, solo tenían que concertar una cita. La vieja bruja dijo que no se preocuparan por el caballero, pues estaba vivo y sano. Llegó la noche. Sistine se alegró de haber decidido pasar la noche en palacio, pues no esperaba que el banquete fuera tan tedioso. Sir Raiden agradeció a la emperatriz su trabajo. La cogió en brazos y la llevó a sus aposentos.
El caballero decidió preguntar a su majestad qué significaba para ella el destino de la bruja. Dios le dio la capacidad de encontrarse con su esposa. Dicen que es porque él mismo no puede unirlos. Sistine no entiende porque la felicidad es algo realmente complicado, pero a juzgar por lo que ve el propio Raiden, su majestad ya ha aprendido la felicidad. Pero como la propia Sistine pensaba, Sir Raiden estaba equivocado. Desde que la muchacha se convirtió en emperatriz, siempre se había preguntado si era verdad que todo el mundo era feliz. Sistina no sabía si podría seguir usando ese pesado sello imperial. El primer ministro admitió que, aparte de la muchacha, no hay más miembros de la familia real y todos están muertos. Así que Thane esperaba que la bruja siguiera cumpliendo su papel de emperatriz. Encontrar a su alma gemela, así como la aparición de herederos, sería maravilloso para Sistine. El conde comentó que podría ser problemático, ya que él no era el que su esposa no sabía que estaba ligado al destino durante 3 años. El primer ministro preguntó si era como el amor a primera vista. El conde dijo que era diferente para cada hombre y que a veces un hombre reconoce al primero. Entonces, todo lo que el primer ministro había tramado con el General Thane debía ser inútil. El conde preguntó qué habían hecho. Todos los hombres que escogieron para su majestad son guapos y solteros. El conde Gelman supuso que si la escoba de su majestad se enteraba de esto, el general lo pasaría mal. El banquete terminó muy rápido. Ahora la emperatriz tenía que trabajar duro. Sistina preguntó al secretario si los documentos oficiales estaban preparados. El secretario confirmó que los documentos estaban listos y que, si su majestad los sellaba, entrarían en vigor inmediatamente. También preguntó cuándo querría la emperatriz fijar una fecha para la reunión. La bruja dijo que hoy mismo, y de inmediato. El primer ministro comentó que se trataba de una decisión increíblemente sabia. Ahora el tesorero podía salir a tiempo del trabajo 3 veces por semana. El primer ministro supuso que si este hombre no quería venir, era porque era un maestro escapista. Pero Sistine lo había previsto y ya había enviado a los caballeros y a Sir Raiden tras él. Desde que Raiden es un maestro del baile, el consejero parece estar en el castillo tarde o temprano. Sería maravilloso que viniera incluso antes. El primer ministro se preguntó cómo era posible que la señora reconociera el cargo de consejero solo por su nombre. Sistina admitió que sus notas en historia cuando estudiaba en la academia eran bastante buenas, aunque la emperatriz no sabía si era correcto poner a trabajar a alguien que se había jubilado hacía tiempo. Sobre el primer ministro, no estoy segura, porque normalmente los miembros de la familia real hacen el trabajo, pero como ella y su majestad lo hacen solas. Aunque la persona esté jubilada, debería venir a ayudar. Sistina exigió una lista de todos los jubilados menores de 75 años y en buena forma física. Poco después, los caballeros trajeron a un consejero. El conde Gelman exigió una explicación, pues tenía más de 70 años. No entendía por qué ella ponía semejante carga sobre un anciano de piernas temblorosas. La emperatriz dijo que en el banquete el conde le había dejado claro que estaba en regla y le entregó las notas que el criado había anotado. Allí estaba escrito palabra por palabra que si a su majestad le venía bien el consejo del anciano, Sistine no dudara en pedir ayuda al conde Gelman por todos los medios. Por supuesto, el viejo consejero se quedó estupefacto cuando tuvieron tiempo de escribirlo. El anciano empezó a explicar que lo que quería decir con estas palabras era que si su majestad se enfrentaba a una crisis que no hubiera afrontado antes, el consejero hablaría de su experiencia. Un mensajero irrumpió en la sala con un mensaje extremadamente importante para su majestad. Decía que el rey de Laird había fallecido recientemente. La emperatriz Sistina se dio cuenta de que el anciano hablaba de una crisis a la que ella no se había enfrentado. La bruja preguntó al conde qué debía hacer ahora y cómo afrontar una situación así. El rey murió al caerse del caballo cuando se dirigía a una partida de caza, tras lo cual el palacio de Laird quedó patas arriba.
un joven rey cuya edad era incluso inferior a la de la actual emperatriz Árvita, subió al trono como Seth II debido a la repentina muerte del rey anterior. No se había producido un relevo generacional adecuado. Y como la mayoría de los asuntos tenían que ser tratados personalmente por el rey debido a la situación actual del reino, el malestar en el reino de Laird no hacía más que crecer. Nutsha le dijo a Lucy que el suspiro de una novia recién casada podía hacer temblar la tierra. En el tiempo transcurrido desde la muerte de su padre, la princesa no puede evitar preocuparse. Nutsha cree que no pueden aplazar la boda para siempre. Definitivamente, Lucy también está preocupada por Seth. Nutsha oyó que ayer hubo vítores en la oficina otra vez. Seth era un niño y nunca escuchó a su padre, pero parece que ahora las cosas son más serias de lo que pensaban. También debido al ascenso de Seth, su matrimonio está en el número 1, y la boda de su hermana mayor es la segunda, pero Nutsha pensó que Lucy no debería preocuparse por su boda. Lucy admitió que, pensándolo bien, su hermana mayor no había estado interesada en el matrimonio desde que era pequeña. Nutsha admitió que era cierto, ya que ahora estaba más preocupada por su hermano pequeño. Mientras los temas importantes se posponían por un tiempo, el descontento de los oficiales seguía creciendo cada vez más. Seth ha intentado mediar todo lo que su autoridad le permite, pero es probable que los problemas vayan más allá del propio palacio. Nutsha sospecha que el joven príncipe pretende recuperar el control de las tierras perdidas de los Lairds. Estas tierras pertenecen ahora al Imperio Arbet. Lucy no lo cree. Después de todo, fue el deseo de muchos reyes antes de Seth, pero nunca nadie pasó a la acción. Por supuesto, Nutsha está de acuerdo en que esto es cierto y que los intentos de reyes anteriores han fracasado, y no escucha las opiniones de los demás. Él puede actuar inmediatamente y pensar después. Si algo así ocurre entre un reino y un imperio, es probable que estalle una guerra. El que caerá será el Laird de su reino. Aunque solo sea comparando el número de maestros de la espada en Arbiter, hay muchos más que en todo el continente, mientras que en Laird solo hay 2. Lucy les pidió que no se preocuparan por nada que aún no haya sucedido, porque si lo hacen, pueden pedir ayuda a sus hermanos mayores. Nutsha pensó que si podía hacer entrar en razón a Seth, no haría nada precipitado. Sistine ha oído que Seth II, que acaba de ascender al trono, es más joven que ella. El ministro confirmó que el muchacho cumple 18 años este año. Si el rey es demasiado joven, alguien tiene que actuar como su reactivo. El primer ministro cree que es ambiguo, ya que su madre no estaba preparada para ello y no sabe mucho de política. La época de Laird limita la influencia de las mujeres en la sociedad. Aún así, Árvita piensa que sería mejor tener un reactivo durante un año. Sistine comenta que es raro pillar al primer ministro hablando mucho. Mater dice que Seth II no vale nada y que es un cachorro inútil. Parecía que no querían entrar en detalles. De cualquier manera, con este segundo rey, joven sin valor, pero Sistine tenía muchas más preguntas. La emperatriz recordó que había cumplido 19 años el año pasado, y si la diferencia entre su actitud y la de Seth era demasiado grande. Sistina recibió de inmediato un sello y se cargó de trabajo. El primer ministro replicó que todo se debía a que su majestad poseía una panadería y un granero, pero la bruja no encontró ninguna relación en ello. Pero el primer ministro explicó que esa panadería, con su próspero negocio, su majestad la Bella había regentado el lugar desde que era una niña y que desde luego no podía compararse con el pequeño rey de Laird. Después de todo, la señora no entendía cómo esta dueña de la panadería era mejor que alguien que creció en el palacio desde la infancia, pero Mater dijo que era mucho mejor. Sistine no podía discutir con el primer ministro debido a su intransigencia. Ya de noche, la bruja volvió a su panadería a casa de su hermana y su hermano. Sistina decidió averiguar qué había pasado y por qué estaban tan preocupados.
Ranefe confesó que tenían un pequeño problema y dijo que no podía hacer los pasteles. La niña dijo que no podía hacer pasteles de fresa porque se había quedado sin fresas. Sistina señaló que las fresas venían de otros países y que era temporada de fresas en el imperio. La bruja se preguntó a dónde habían ido a parar todas las fresas, pero su hermana le dijo que Laird aún no tenía fresas, a pesar de que estaban en el sur y solían ser los primeros en cosecharlas. No sabían qué hacer, pues ya habían agotado todo lo que habían almacenado con magia. Ranefe admitió que no podrían hacer pasteles de fresa hasta finales de marzo. La bruja estaba muy decepcionada, ya que el pastel de fresa es el más popular en su capital. El pastel es responsable de las primeras ventas en la primavera, porque es una fresa de marca. Pastel de gran. Marina admitió que el nikah no está todo terminado, pero su precio es 3 veces mayor que el año pasado. Por supuesto, para Sistine, no fue una pequeña pérdida. El vendedor de la frutería también estaba indignado. Quería suministrarles fresas, a pesar del precio, pero no pudo conseguirlas. La bruja sugirió que esto afectaría gravemente a sus ventas y que primero deberían hacer otras frutas, pasteles. Ranefe dijo que ella se ocupaba de los demás. Sistina dijo que ella sabe lo que pasó con las fresas, ya que trabaja en el Palacio Imperial y tendrá más acceso a la información. Las fresas tienen una vida útil corta y tendrían una gran pérdida si se retrasaran en la exportación. Sistina no entendía qué podía haber pasado. Ranefe admite que no lo sabe, ya que es la primera vez que ocurre algo así. Su hermana lo atribuye a la coronación de un nuevo rey en Laird. Sistine sintió una sensación ominosa a la bruja. Preguntó a su caballero qué pensaba al respecto y si había alguna culpa de Arvita por ello. Pero Radin admitió que no era como cuando se trata de bienes importados. Lo único que ocurre por su parte es la inspección. Y como Sistina ya sabe, el tiempo de inspección en el imperio suele ser de unos 2 días. Así que, aunque hubiera un retraso, las fresas de Laird deberían estar disponibles en 4 días como máximo. A la bruja le dijeron lo mismo, y en ese caso, las fresas no se envían desde el reino de Laird en absoluto. Sistine preguntó a Raiden quién autoriza las exportaciones en Laird. Sir Raiden admitió que solo el rey de Laird tiene esta autoridad. Así que podemos concluir que la decisión de exportar cualquier mercancía la toma directamente Seth II. Raiden sugiere ir al Palacio Imperial al día siguiente para investigar el motivo. Sistine le pregunta si ha visto al rey Laird en el trono, ya que ha viajado a muchos países. Sir Raiden admite que le ha visto, pero que solo han hablado una vez. La emperatriz decidió preguntar qué clase de hombre era este Seth en opinión de Raiden. El caballero comenzó a contarle que hace 5 años, cuando él solo tenía 17 y su majestad Seth 4 años menos, le exigió un duelo de espadas. Raiden rechazó al joven príncipe de una manera que afectaría a las relaciones domésticas. Después de todo, si el caballero hería accidentalmente al joven heredero, se produciría un desastre. Así que como heredero favorito de Seth, sus padres, el rey y la reina, no lo dejarían pasar así como así. Sin embargo, una y otra vez, Seth se acercaba al caballero y le pedía un duelo. Sistine se preguntó si el caballero era ya un maestro espadachín. Sir Raiden admitió que lo había sido entonces. Esto sorprendió a la bruja, ya que se necesitaba mucho entrenamiento y esfuerzo para lograr tal resultado. El caballero recordó cómo había tratado de volver más rápido para que el príncipe se quedara detrás de él. Sistina comentó que Seth parecía ser todo lo contrario a su hermana mayor, Nucha. El caballero dijo que eso era todo lo que podía decirle a su majestad sobre Seth y que ya había pasado la hora de acostarse, así que decidió que él también se iría a la cama. Debido al exceso de excitación, Sistine tuvo una pesadilla con fresas. Ahora necesitaba resolver este problema lo antes posible. El caballero se dio cuenta de que la bruja iba a palacio antes de lo habitual.
La muchacha le confirmó que la situación era bastante grave. Sistina le dijo al caballero que se agarrara fuerte, porque si se caía, moriría. Volaron hacia el Palacio Imperial a toda velocidad. Raiden pidió que la próxima vez advirtieran de antemano sobre tal cosa. La bruja pensó que el caballero podría manejarlo. Pero fue bastante gracioso ver al normalmente reservado hombre tan agitado.